somos, por desgracia, el primer lugar en abuso sexual infantil, según nos lo ha dicho la OCDE. De igual manera tenemos otros datos de estudios recientes, uno que se diera por la Oficina de Defensoría de Derechos de Infancia, que presentaba un informe en donde nos decía que en 7 estados de la República, poniéndolos como ejemplo, existen casos lamentables que se han realizado en escuelas y que siguen impunes. Estamos hablando también de que México es desgraciadamente también el primer lugar en cuestión de pornografía infantil, y por desgracia, cuando las niñas y los niños o sus padres y madres denuncian, son pocos los que lo hacen, y cuando se hacen son pocos los que llegan a encontrar la justicia. Y vemos pues que este asunto se da, decíamos ya, en las escuelas, en la comunidad, en las instituciones de cuidado, pero también, por desgracia, en los hogares, en estos espacios en donde se supone que deberían de ser cuidados y atendidos, y por supuesto que están más expuestos a aquellos grupos vulnerables que tienen que ver con situación de abandono, los migrantes, la población indígena. Y dabas un dato también muy lamentable, el que tiene que ver de manera particular con lo que están viviendo las niñas y las adolescentes. Y déjame decirte un dato. En días pasados, desde la propia Secretaría de Gobernación daban a dar a conocer la circunstancia que están viviendo las niñas, niños y adolescentes en nuestro país a partir de la pandemia, de cómo la violencia se ha recrudecido por esta convocatoria de quedarnos en casa. Y daban 2 datos que en verdad son de impacto. Uno, lo que tiene que ver la violencia sexual que se está dando en en los hogares de manera particular, y hablaba de algunos tipos de violencia desde los que se daban el 29.69 de tipos de violencia tenían que ver con la violencia sexual. Pero daba un dato, esto fue el 13 de agosto pasado, en donde se decía que, de acuerdo con estimaciones de la CONAPO, actualmente nacen más de 1,000 bebés de niñas y adolescentes al día. Y esto no es otra cosa más que una violación que han sufrido niñas y adolescentes, y que por desgracia esta circunstancia las obliga a que tengamos a niñas cuidando a otras niñas. Y también se decía de manera clara que, aunque ahora que dieron a conocer estas cifras, se hace para justificar el regreso a clases, a mí me parece que esto no ha sido suficiente, porque esta es una acción que se está haciendo para este momento en particular. Pero lo que han vivido miles de niñas, niños y adolescentes viene pasando ya desde hace años, y lo que vemos actualmente es que no hay de manera permanente, por ejemplo, educación sexual en las distintas etapas que deben de recibir niñas, niños y adolescentes. No tenemos redes de protección, no hay una política de prevención integral, y las autoridades pues no ven a esta población, que en la totalidad de niñas, niños y adolescentes son 1/3 de mexicanas y mexicanos menores de 18 años de edad. Entonces, a mí me parece que hacen falta acciones más concretas para evitar cualquier tipo de violencia, pero que tanto duele y que destroza la vida de niñas, niños y adolescentes. Sí, fíjese, diputada Juárez Piña, la forma en que razonan los gobernantes, quienes están en el gobierno federal, incluyendo al propio presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como usted bien señalaba hace unos instantes. Fíjese cuál es su lógica. Como estamos registrando un incremento de abusos, de violaciones en los domicilios contra los niños que están confinados y no han podido ir a la escuela por la pandemia, pues mandémoslos a la escuela. Oiga, el problema no es si van o no van a la escuela, el problema es que los primeros que abusan de los niños e incluso violaciones sexuales, abuso sexual, están en sus propios domicilios. ¿Qué vamos a hacer con los niños, o qué vamos a hacer con los padres, o qué vamos a hacer con los tutores o con un familiar que está provocando y propiciando ese abuso sexual? No decir, pues mandémoslos a la escuela porque en las casas los están violando. O sea,
Perdón, pero nos estamos yendo por la aspirina en lugar de atacar el problema de fondo, ¿no? Sí, yo insisto que debemos de verlo de manera integral, y cuando estamos diciendo que hay una niña o un niño abusado, pues debe de haber alrededor también una red de protección. Por ejemplo, que podamos tener mecanismos de denuncias más amigables. Por desgracia, muchos no denuncian porque en muchos de los casos estos se dan en el primer círculo, en el que tiene que ver con familiares, y por supuesto que a las niñas y niños de repente se encuentran solos cuando muchos de estos no son atendidos ni les creen sus padres o sus madres o quienes están alrededor de ellos, porque también pueden estar expuestos públicamente por la estigmatización que se les puede dar, pero también por el desconocimiento de sus derechos. Entonces, como ves, y te digo, esta ausencia de mecanismos amigables para que puedan denunciar no solamente los padres y las madres, sino también las niñas y los niños, pero sobre todo también lo que lastima mucho es el alto nivel de impunidad, porque se presentan en los mejores de los casos las carpetas de investigación, pero luego también son dejadas en el olvido. Y luego, pues hay secuelas muy terribles en la vida de las niñas y niños, porque tampoco hay una atención ni seguimiento, es decir, una atención psicológica, una atención que le permita sobrepasar eso que ha vivido. Y entonces a mí me parece que el Estado mexicano requiere en verdad impulsar una política de Estado en donde las niñas, niños y adolescentes sean prioridad, e insisto en que debe de verse de manera integral, y se tienen las instancias, se tienen las instituciones. Te pongo un ejemplo: contamos con el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es un sistema nacional en el que lo forman parte todos los gobernadores, las gobernadoras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en donde aquí también están integradas las distintas dependencias de atención, esto es, las secretarías de Estado. Y estos deberían de estar poniendo como un problema principal, pero también desde ahí coordinar e impulsar las distintas acciones en todas las entidades con un programa nacional, en verdad, que tenga que haber para la prevención en principio, y luego la atención de quienes viven estas circunstancias, y digo yo también cómo alcanzar la justicia de todos aquellos que desgracian una vida de una niña, un niño y un adolescente. Por cierto, quien preside ese sistema nacional de protección, el que debe de articular todas las acciones en favor de la niñez, es el presidente de la República. Entonces, lo que me parece es que debería de también el cumplir con lo que está establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este sistema al menos debe de reunirse un año para evaluar, valorar y ver qué es lo que está pasando con ellas y con ellos. Ojalá y pronto podamos tener una convocatoria de estas características y más, pero ahí es un espacio donde se pueden articular los distintos niveles de gobierno, las distintas dependencias, para atender este problema que, por desgracia, en mi opinión, es una tragedia en nuestro país. Totalmente. Diputada, pues gracias por su opinión, su punto de vista, y seguiremos pendientes y atentos ya a la conclusión de la actual legislatura, el último día de este mes de agosto. Muchas gracias, que tenga buen martes. Para servirle, buen martes, y un saludo a todas y todos. Gracias, es la diputada federal Verónica Juárez Piña.